En enero de 2012, los residentes de una casa móvil en Opelika, Alabama, encontraron los restos de una niña en su patio trasero. Nadie sabía cómo había llegado allí, y los detectives estuvieron desconcertados durante más de 10 años. Todo ello, hasta que la tecnología avanzada de ADN por fin reveló un secreto familiar que nadie debía descubrir. ¿Qué fue exactamente lo que le sucedió a la pobre e inocente niña y cómo llegaron sus restos a donde fueron encontrados? Nos dirigimos a Opelika, una ciudad en Alabama con una población de más de 30,000 habitantes. Es conocida por el campo de golf Robert Trent Jones Grand National, sede de importantes competiciones. Además, la ciudad destaca por su vibrante escena artística, su centro histórico y otros lugares turísticos pintorescos. Amore nació el 1 de enero de 2006 en Virginia. Sus padres eran Sherry Wiggins y Lamar Bickerstaff. Sherry tenía 20 años en el momento de su nacimiento, mientras que Lamar estaba a mitad de los 30 y servía en la marina. Amore era considerada una bendición, y Sherry la llamó así debido a su significado: amor. Desafortunadamente, la relación entre Sherry y Lamar se deterioró después del nacimiento de Amore. Los familiares de Lamar desaprobaban su romance con Sherry desde el inicio, y el hecho de que tuvieran una hija juntos los decepcionó aún más. La creciente tensión llevó a Sherry a mudarse con Amore en 2006, dejando atrás el apartamento que compartían. Ella comenzó a cuidar de su hija por sí misma y recibió poca o ninguna ayuda de Lamar para mantener el bienestar de su niña. Poco después, Lamar se casó con otra mujer y siguió con su vida. Sherry quedó herida y decidió llevar a Lamar a la corte para, al menos, obtener manutención infantil de él para Amore. Pero las cosas no salieron como planeaba. Sherry tuvo algunos problemas legales propios y esto resultó ser su perdición. En ese momento, yo estaba tomando algunas decisiones y elecciones equivocadas en mi vida, donde tuve algunos encuentros con la ley. Debido a esto, el sistema judicial la etiquetó como inestable y decidió que Amore estaría mejor bajo el cuidado de Lamar. Además, la corte también indicó que Sherry debía comenzar a pagar pensión alimenticia a Lamar, ya que él iba a cuidar de Amore. Así pues, en 2009, cuando Amore tenía alrededor de 3 años, fue a vivir permanentemente con su padre y su esposa Ruth. Tenía sentido para ella estar en un lugar más estable, dijo Sherry. Aunque Sherry había sido alejada de su custodia, se aseguró de desempeñar un papel activo en la vida de la niña y la visitaba ocasionalmente en la residencia de Lamar. Sin embargo, esto pronto llegó a su fin. Lamar fue trasladado a Hawái por la Marina y tuvo que mudarse allí con su familia. Debido a esto, Amore ahora estaba aún más lejos de su madre. Sherry se entristeció por esta ocurrencia inesperada y a lo largo de los años fue a la corte para intentar recuperar la custodia de Amore, aunque todo fue en vano. En algún momento le dijeron que ya no podía apelar el caso, lo que significaba que Amore seguiría bajo el cuidado de su padre hasta que cumpliera 18 años. Sentía que me hacían sentir tan mal acerca de mí misma. Seguía intentándolo y las puertas seguían cerrándose. Sentía que lo mejor que podía hacer era cumplir con mi obligación financiera, lo cual nunca dejé de hacer. Sentía que algún día podría decirle que nunca me rendí contigo y lo único que pude hacer fue cuidarte financieramente, y eso es lo que hice. Si no podía hacer nada, podía cuidar a mi hija al apoyarla financieramente, expresó Sherry. A pesar de cómo resultaron las cosas, Sherry seguía esperando que algún día volvería a ver a su hija, pero lamentablemente eso nunca sucedería. Alrededor de las 10:47 de la mañana del 28 de enero de 2012, el Departamento de Policía de Opelika recibió una llamada de un residente de una comunidad de casas móviles ubicada en Hearst Street, Opelika. La llamada era sobre un descubrimiento extraño. Increíblemente, se había encontrado el cráneo de un ser humano al aire libre. Los agentes de policía rápidamente se subieron a sus vehículos y se dirigieron al lugar. Cuando llegaron, fueron recibidos por la persona que había realizado la llamada de emergencia. La individua era una mujer llamada Yvonne Johnson, y no perdió tiempo en explicar a los agentes que su hijo había sido quien encontró el cráneo en el patio trasero. Según Yvonne, el cráneo no había estado allí el día de antes, por lo que su repentina aparición fue impactante. Después de contarles esto, llevó a los oficiales hacia la parte trasera de la casa móvil para que lo vieran por sí mismos, y efectivamente, en el suelo, a simple vista, yacía un cráneo infantil. Era bastante pequeño, y podían decir con solo mirarlo que pertenecía a un niño. Además, los agentes también notaron que tenía algunos mechones de cabello. Su presencia allí era extraña, y los oficiales no pudieron evitar preguntarse dónde estaría el resto del cuerpo.
El área fue rápidamente asegurada y se notificó a los detectives. Cuando llegaron al lugar, realizaron de inmediato una búsqueda en la comunidad de casas móviles, con el objetivo de encontrar más restos óseos, pero no encontraron nada. Con el día oscureciendo, los detectives se vieron obligados a abandonar la búsqueda por el día. No fue hasta 2 días después del impactante descubrimiento que los detectives lograron localizar algunos restos humanos. Estos fueron encontrados en el bosque, a varios metros de distancia de donde se había encontrado el cráneo. Los detectives también encontraron una camiseta rosa de manga larga con botones en forma de corazón junto a los restos. Todo esto fue recolectado y enviado al laboratorio para análisis forense. Descubrir la identidad de la niña se convirtió en la principal prioridad para los detectives. Se realizaron análisis forenses y autopsias en los restos en un laboratorio del FBI ubicado en Quantico. Allí se descubrió que pertenecían a una niña negra y se especulaba que había muerto entre 2010 y 2011. Se estimaba que tenía entre 4 y 7 años de edad. Además, el examen médico también reveló algo escalofriante. La niña fallecida había sufrido varias fracturas óseas que ya estaban sanando antes de su muerte. Sus huesos también indicaban desnutrición mientras estaba viva. No solo eso, sino que se notó una fractura en la cuenca del ojo izquierdo, lo que llevó a los detectives a creer que era ciega en el ojo izquierdo. Especularon hasta que esta deformidad facial habría sido evidente para cualquiera mientras estaba viva. Su muerte fue catalogada como homicidio, y los investigadores iniciaron de inmediato una búsqueda. No tenían ni idea de quién era, pero estaban decididos a descubrir su identidad. Dado que no podían determinar qué nombre le habían dado, decidieron llamarla Baby Jane Doe de Opelika. Desde ese día, Baby Jane ha sido parte de nuestra familia en la OPD, dijo el jefe de policía de Opelika, Shane Healy. Una de las primeras cosas que intentaron hacer los detectives fue desarrollar un perfil de ADN para la niña fallecida. Sin embargo, las condiciones de los restos hicieron esto imposible. Cuando este intento falló, los detectives comenzaron a revisar miles de registros escolares y de nacimiento, pero sus esfuerzos no dieron resultados. No había registro de ningún niño desaparecido alrededor de la edad de la niña fallecida, y nadie se presentó durante mucho tiempo para proporcionar información útil sobre ella. Las cosas permanecerían en silencio sepulcral hasta 2016. Ese año, un artista forense del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados pudo crear bocetos de cómo podría haber lucido Baby Jane antes de su muerte. Los bocetos la mostraban vestida con una camiseta rosa con botones en forma de corazón, similar a la ropa que se encontró cerca de sus restos. Estos bocetos fueron luego publicados con la esperanza de que alguien la reconociera. Pasaron varias semanas después de esto y no surgió nada, pero cuando menos lo esperaban, obtuvieron una información muy crucial de alguien. Concretamente, fue en septiembre de 2016. La persona que se presentó para proporcionar la información había sido una antigua maestra de escuela bíblica en una iglesia conocida como la Greater Peace Baptist Church. La iglesia estaba ubicada en Opelika y estaba a menos de 15 minutos en auto de donde se encontraron los restos esqueléticos. Según la ex maestra de escuela bíblica, había visto a una niña pequeña en 2011 que se parecía a Baby Jane. La maestra le dijo a los detectives que la niña parecía un poco descuidada y no podía comunicarse fluidamente con otros niños, por lo que debido a esto, es por lo que en su mayoría se mantenía sola. Cuando se le preguntó si recordaba el nombre de la niña, les dijo que no. Con esta información, los detectives fueron a la iglesia y revisaron las fotografías tomadas en 2011. Después de revisar varias fotos, encontraron la imagen de la niña que había sido descrita por la maestra. Los detectives pudieron ver de inmediato que su descripción coincidía perfectamente con la de Baby Jane. Era calcada, tenía una evidente deformidad en su ojo izquierdo, tal como habían especulado al examinar los restos de la joven. Las fotos obtenidas de la iglesia estaban un poco borrosas, por lo que tuvieron que usar un software especial para mejorarlas. Estas fotos fueron luego publicadas al público. Al año siguiente, los detectives también buscaron la ayuda de la Universidad del Sur de Florida para realizar una prueba conocida como análisis de isótopos en los restos de Baby Jane. Este método implica analizar el número y tipo de isótopos presentes en una muestra, lo que puede proporcionar información sobre la edad, origen y composición de los materiales. Después de realizar la prueba, se descubrió que la niña fallecida tenía una mayor cantidad de plomo en su sistema, lo que indicaba que podría haber sido criada en Alabama o en algún lugar del sureste. Todos tienen una cierta cantidad de plomo y depende de dónde seas criado y qué tipo de agua hayas consumido.
dijo el capitán de policía de Opelika, Jonathan Clifton. Pasaron varios meses después de esto, y los detectives no tenían nada en qué basarse. Sin embargo, nunca se rindieron y estaban decididos a no dejar ninguna piedra sin remover. Para ellos, el caso era como una nube negra que se cernía sobre la comunidad, y resolverlo seguramente traería un sentido de realización. En enero de 2022, el Departamento de Policía de Opelika se asoció con Othram Laboratories para llevar a cabo pruebas de ADN avanzadas en los restos. No habían tenido éxito en realizar una prueba de ADN en los huesos en el pasado, pero creían que los avances en el mundo de la ciencia forense lo harían posible. Eran restos esqueléticos muy difíciles para crear un perfil, especialmente el tipo de perfil necesario para la genealogía, dijo Kristen Middleman, directora de desarrollo en Othram Labs. El laboratorio utilizó una técnica única conocida como secuenciación del genoma de grado forense y logró extraer ADN de los restos. Después de hacer esto, el ADN se utilizó para construir un perfil para la niña y luego se cargó en la base de datos. Con esto en su lugar, los detectives buscaron la ayuda de una genealogista de renombre y experimentada llamada Dra. Barbara Rae-Venter. A lo largo de varias semanas, la Dra. Barbara y su equipo, Firebird Forensic Group, trabajaron sin descanso para tratar de identificar a los familiares cercanos de la niña fallecida utilizando el perfil de ADN que se había creado. Su arduo trabajo dio sus frutos, ya que en octubre de 2022 pudieron determinar quién era el padre de la niña. Fue un momento de alegría para los detectives, ya que habían hecho un descubrimiento que se les había escapado durante más de 10 años. Era una gran pieza del rompecabezas que se resolvía. En cuanto al padre de la niña, no era otro que Lamar, el oficial naval que tuvo un hijo con Sherry en 2006. Los detectives no sabrían hasta más tarde que Baby Jane era en realidad Amore, la hija de Lamar y Sherry. Cuando los detectives hicieron una verificación de antecedentes de Lamar, descubrieron que aún estaba vivo y estaba en proceso de retirarse de la Marina. También descubrieron que estaba destinado en Jacksonville y decidieron visitarlo allí para informarle sobre la muerte de su hija. En diciembre de 2022, los detectives viajaron a la base naval de Mayport en Jacksonville con la esperanza de que Lamar les proporcionara detalles sobre su hija. Sin embargo, esto no resultó como se esperaba. Después de conocer a Lamar, él extrañamente se mostró reacio a hablar sobre la niña y evitó todas las preguntas que le hicieron. Esto levantó inmediatamente sospechas en las mentes de los detectives, pero no podían hacer nada en ese momento. La reunión con Lamar no fue como se esperaba, pero esto hizo poco para desalentar a los detectives. En cambio, intensificaron su investigación y descubrieron que Lamar tenía una esposa llamada Ruth. Se encontraron con ella, pero al igual que su esposo, no proporcionó información útil. Sin embargo, les dijo a los detectives que no tenía idea de quién era la hija de Lamar, ni quién podría haber sido la madre. Desde ese momento, los detectives supieron que tenían que averiguar quién era la madre biológica de la niña. La doctora Bárbara y su equipo volvieron a trabajar y pronto lograron determinar que la mujer que buscaban era Sherry. También se descubrió que ella vivía en Maryland. Los detectives viajaron hasta allí. Durante la reunión con Sherry, descubrieron que ella dio a luz a una niña en 2006 llamada Amore. Expresó sorpresa al enterarse de la muerte de Amore hace más de una década. Explicó a los detectives que perdió la custodia de la niña a favor de Lamar y al mudarse a Hawái, perdió contacto con su hija. Cuando intentó comunicarse con Lamar, su respuesta fue fría y le advirtió que no volviera a llamar. Durante todo ese tiempo yo seguía intentando contactar. Contactaba por email durante todos esos años, pero bloqueaban mis cuentas. Llamaba al número de Lamar, que sabía que era suyo, y me dijo que si volvía a llamar me bloquearía en su teléfono. Ella siguió llamando y Lamar mantuvo su palabra al bloquearla, y en algún punto incluso la amenazó con la policía. A pesar de que llevaba años sin ver a su hija, le dijo a los detectives que continuó pagando pensión alimenticia hasta finales de 2022. Para respaldar su afirmación, le mostró documentos que contenían información detallada de la pensión alimenticia. La sorpresa escrita en la cara de los detectives fue visible hasta el final de la historia de Sherry. Difícilmente podían creer lo que escuchaban. Al regresar a su base, los detectives contactaron escuelas y clínicas donde Lamar y Ruth residieron después de ganar la custodia de Amore. Descubrieron que Amore nunca fue inscrita en la escuela y no hubo reportes de su desaparición. Esta era la confirmación que necesitaban para saber que Lamar y Ruth tenían algo que ver con su muerte.
El 17 de enero de 2023, la pareja fue arrestada en Jacksonville y llevados a la oficina del alguacil de Jacksonville. Lamar enfrenta cargos de asesinato en segundo grado y Ruth de no informar la desaparición de la niña. 2 días después de esto, se organizó una conferencia de prensa y el jefe de policía de Opelika, Shane, proporcionó detalles exhaustivos sobre el caso. También expresó su gratitud a todos aquellos que habían contribuido de una manera u otra para asegurar que el caso se resolviera. El nivel de dedicación a este caso es algo que nunca he visto en toda mi carrera. Ver a un grupo de hombres y mujeres unirse en la búsqueda de un nombre. Muchos de nosotros dijimos que no queríamos irnos de este departamento de policía hasta que tuviéramos su nombre. Y ahora lo tenemos. Amore Wiggins, dijo Shane. Sherry, por otro lado, sigue agradecida con los detectives por su dedicación al caso y desea ver que se haga justicia. Era solo una bebé, la privaron de todo. Era una niña, dijo Sherry. En este momento, el caso sigue abierto y los detectives continúan recopilando información adicional sobre la relación de Amore con Lamar y Ruth. El destino de Lamar y Ruth también está por determinarse. Amore ciertamente sufrió terrible abuso y negligencia antes de su muerte, pero afortunadamente la larga mano de la ley ha alcanzado a aquellos involucrados en tan malévolo acto. Todavía se desconoce cómo murió la joven, pero ¿cómo crees que sucedió y en qué medida crees que Lamar y Ruth contribuyeron a su muerte? Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,